porque los creyentes, los que vivimos bajo la gracia de nuestro Señor, sabemos que es gracias solamente a Él, a su sacrificio, y nosotros sabemos que Él es quien intercede por cada uno de nosotros. Y también vamos a compartir acerca, como decía, de Daniel. Y Daniel, su nombre, hasta su nombre es especial, y siempre los nombres de los siervos de nuestro Señor tenían como que ya declaraban lo que ellos iban a hacer a futuro. Y acá Daniel dice que en el hebreo la palabra Dan es juez o justicia, y él es la abreviatura de Elohim, y Elohim sabemos que es Dios, así que su nombre es Dios es mi juez. Y su historia, la historia de Daniel, comienza cuando es llevado cautivo, ¿cierto?, a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y para estar a su servicio. Y por lo tanto, él tenía que hacer y estar bajo el dominio de este rey, y hacer todo lo que en aquel pueblo se realizaba. Y tenía que cambiar todo su sistema de vida, tenía que cambiarlo para estar en aquel lugar. Pero Daniel era un joven, dice que alrededor de 17 años, y él tenía las cosas claras. Dice de su palabra que él sabía que solo había un solo Dios, porque recordar que en aquel tiempo adoraban a muchos dioses. Y Daniel tenía claro esto, que existía un solo Dios al cual él servía, y por lo tanto no estaba dispuesto a ceder a la voluntad del rey, porque él vivía bajo la voluntad de Dios. Daniel siempre fue diferente, él fue apartado, aún estando, como decía, cautivo, no fue una persona que se dejó llevar por lo que los demás hacían. Estando cautivo, él decide no contaminarse con la comida del rey. Y quizás poder meditar en esto, a lo mejor, no se quiso contaminar, pero es algo grande esto, porque poder meditar en que, como decía, él tenía las cosas claras, él sabía que servía al Dios vivo, al Dios real, y estando en un lugar extraño donde quizás nadie más lo veía, no había gente que lo iba a juzgar, porque él estaba llevado a aquel lugar para hacer lo que se le ordenara, lo que se le mandara. Y aún así él se propuso no contaminarse y ser distinto, ser diferente. Y es importante meditar en que nuestro Señor siempre quiere algo especial para nuestras vidas, pero sí, nosotros también tenemos que hacer algo y agradarle a Él con lo que somos. Decía acá de que Daniel propuso eso en su corazón, ¿cierto?, de no contaminarse, y yo me imagino en aquel tiempo los otros jóvenes que fueron llevados junto a él, fueron varios jóvenes, y él estaba con sus amigos, y ellos deciden, ¿cierto?, no hacer esto, no contaminarse con la comida del rey. Y me imagino yo, quizá a muchos le ha pasado cuando termina el culto, afuera siempre hay olor asado, a carne, y a lo mejor uno huele así y le da hambre o desea, dice, oye, hay carne, hay asado. Me imagino a Daniel cuando él estaba, todos comían cosas ricas, lo que era de la mesa del rey, y él que comía legumbres y tomaba agua. Y yo creo que para él fue difícil, porque era un joven. Yo que a nosotros nos cuesta, o como les daba el ejemplo, el sentir el olor, a veces uno se imagina o desea, o quizás tiene apetito y desea comer algo. Y este joven no, era recto, él era íntegro y quería solamente agradar a nuestro Señor, y en todo lo que él era, como él servía a nuestro Dios. Y es bastante especial el meditar en esto, en cómo él se conducía, estando siempre teniendo en cuenta de que él estaba en otro pueblo, con otras costumbres y con otras creencias, y aún así él siempre se apartó para el Señor. También poder meditar que Daniel era valiente, era decidido, era inteligente, era sabio, y nunca cambió para agradar a su entorno. Él siempre fue, como se dice, de una sola línea, siempre fue recto, porque él quería agradar a Dios. Daniel también nos da ejemplo de fe, de confianza, de valentía, de seguridad, de determinación, ser determinado para buscar a nuestro Señor, no un día sí, un día no, o depende de lo que esté viviendo, le busco con más ganas, sino que nosotros debe estar siempre el entusiasmo, más que el entusiasmo, esa determinación de decir, yo voy a seguir a mi Señor, porque Él está conmigo siempre. Y también
decíamos que él siempre quería servirles y que no fue fácil el negarse, como decía el ejemplo, a la comida, al beber y al estar en su entorno, ¿cierto?, diferente. Pero él era temeroso y buscaba siempre la aprobación de Dios. También su palabra nos dice que hoy nos habla a nosotros, nos dice que debemos apartarnos, que debemos ser diferentes, que no debemos entrar en lo que hace el mundo, sino que estar apartados para nuestro Señor. Esto no quiere decir que yo no me junto con el mundo, no, sino que ser diferentes, marcar algo especial, que es la presencia de nuestro Señor que hoy está en nosotros, y a través de ello también, ¿cierto?, dar a conocer el mensaje a aquellos que necesitan. Si queremos respuesta de parte de nuestro Señor, tenemos que andar en rectitud. Como decía, marcar una diferencia, honrando a nuestro Dios, honrando en quien nosotros hemos creído. Para Daniel, decíamos, no fue fácil su vida de enfrentar las adversidades, pero él dirigía su vida y sus acciones bajo la voluntad de nuestro Señor y basado en su fe, basado en su creencia. Él se mantenía firme en Dios. Y poder nosotros ver de que quizás hay muchas situaciones que podamos vivir. Daniel vivió, ¿cierto?, diferentes situaciones muy complicadas, era juzgado rápidamente y condenado también. Podemos ver de que fue echado al horno de fuego, y acá en lo que leíamos también al pozo de los leones. O sea que no era como, hoy Daniel, te portaste mal y un castigo así, no, eran castigos severos y de muerte. Y aún así dice que Dios siempre estuvo con él. Y poder entonces entender que es necesario estar firmes en nuestro Señor, estar firmes en Él, creerle a Él cada día, entender de que solamente en Él nosotros tenemos la victoria, tenemos respuestas, tenemos la fortaleza para nuestra vida. Él nos da el ánimo y nos da todas las cosas. Y poder meditar en que este joven Daniel siempre sabía que Dios estaba de su lado, él lo tenía claro. Y quizás por eso era así tan determinado en decir, no lo voy a hacer, y él no lo hacía y no lo hacía, porque él solamente quería agradar a Dios. Y era tanto así que también agradaba, es como algo contradictorio, porque aún así, siendo él como era bien mirado por los reyes, por los gobernantes, y siempre era destacado, y sirvió en la corte real para el rey Nabucodonosor, y luego también sirvió al rey Darío. Y este segundo rey, el rey Darío, es quien lo elige a él para gobernador. Y las personas que estaban con él no les pareció, no era grato para él que a lo mejor que ascendiera tan fácilmente. ¿Y qué decidieron, cierto? Buscar algo en él, buscar algo negativo, como quizás acusarlo delante del rey. Y dice que buscaron y no encontraron nada, porque Daniel era recto, él era justo y que hacía siempre las cosas bien, para agradar, decíamos, siempre a Dios, pero también en su diario vivir, él era justo, él era recto, no encontraron nada en contra de él. Y como no encontraron nada en cuanto a lo que se trataba en el reino, buscaron en su fe, en su creencia. Y es por ello que le instan, ¿cierto?, al rey a promulgar, ¿cierto?, una ley para que aquel que no adorara al rey, que no lo adorara, que no hiciera, ¿cierto?, peticiones a él, fuera echado al foso de los leones. Y así es como Daniel, ¿cierto?, es llevado a este lugar porque sus compañeros, como se dice, de trabajo lo acusaron y lo llevaron, ¿cierto?, cautivo y echado a este foso, porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día, lo tenían claro, y entonces tenían que acusarlo de algo para quitárselo de encima, porque a ellos no le agradaba. Y pueden meditar en esto de que el rey le tenía en alta estima y él, ¿cierto?, aceptó este trato que le propusieron, pero cuando supo que era Daniel el que iba a ser echado al foso de los leones, él se entristeció. Su palabra dice que él se puso triste, que no comió y no durmió durante la noche porque estaba preocupado y estaba triste por Daniel. Y dice que a la mañana siguiente él se levanta y va a ver si Daniel estaba vivo. Y le dice, Daniel, el Dios tuyo a quien
tú continuamente sirves? ¿Te ha podido librar de los leones? Una pregunta, ¿cierto? Quizás él estaba esperando una respuesta que fuera positiva, porque el rey sabía o entendía que Daniel era diferente, y para él era triste que le sucediera algo negativo. Y con la esperanza, ¿cierto? Yo creo que él igual entendía que el Dios de Daniel, el Dios que él servía, iba a hacer algo. Porque si uno sabe que hay alguien que ya está muerto, no va a ir a preguntar, ¿estás vivo? ¿O tu Dios te ha salvado? Y dice que Daniel le responde, Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún ante ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces, poder meditar en la palabra, en las grandes luchas que tenían que vivir los siervos de Dios, y en poder meditar en esto de que es necesario también vivir diferentes realidades, diferentes situaciones de vida, para poder dar testimonio del Dios real, del Dios verdadero, en el cual nosotros creemos. Y decía acá que el rey Darío eligió, ¿cierto? Dirigió un mensaje al pueblo, y era a lo que le dábamos lectura en un comienzo, donde él dice que el Dios de Daniel es Dios vivo, que dice, y lo será eternamente. Y este rey reconoce entonces la grandeza y el poderío de nuestro Señor, de nuestro Dios, la soberanía. Y también dice que Daniel, en todos estos procesos que él vivió, él tenía un propósito, y ese propósito era mostrar el poder de Dios en el lugar donde él se encontraba. Porque como decíamos en un comienzo, este era un lugar, eran pueblos que eran idólatras, que adoraban a dioses y levantaban dioses falsos. Y Daniel llevó, como podemos nosotros hoy decir, él llevó el mensaje, él transmitió que había un Dios vivo, un Dios real, un Dios de lo imposible, un Dios que hace milagros, aquel que hace maravillas, el que da respuesta, el que da solución a nuestras situaciones quizás muy difíciles, muy contrarias, que no vemos escapatoria. Nuestro Dios está ahí. Y poder meditar en esto, que fue difícil las situaciones que él vivía, pero aún así podía mostrar que él servía a Dios y que Dios era con él y que Dios era real, poderoso. Y tanto así que los reyes también terminaban reconociendo en alta voz y dando cierto mensaje a las naciones de la majestuosidad del Dios vivo que servía a Daniel. Así que es importante esto, como Daniel fue un mensajero, llevó palabra, llevó el poder, el milagro de Dios a otros lugares donde quizás, como decíamos, él era importante, estaba en lugares altos, y aún así Dios lo usó porque él era diferente, porque él decidió buscar de nuestro Señor. Así que podemos reflexionar en que para ser siervos útiles tenemos que apartarnos para el Señor, debemos tener comunión con Él, debemos orar, debemos tener, ¿cierto?, esa intimidad, debemos disponer nuestro corazón y también nuestras acciones. No es solamente decir yo tengo fe, pero si no tengo acciones, de nada me va a valer. Así como Daniel, que era determinado en sus palabras, en sus acciones, también hoy nuestro Señor nos dice que nosotros debemos imitar este ejemplo de Daniel, ser diferente. Daniel fue un profeta, un intérprete de sueños, fue justo, obraba bien, y quizás muchos quisieron hacerle daño, y verlo derrotado, ¿cierto? Verlo mal, pero Dios siempre fue su protector e hizo justicia por él. Y quizás nosotros hoy en día también vivimos diferentes realidades, diferentes procesos, diferentes situaciones en la vida, y quizás muchas veces pasamos cosas injustas y creemos de que pensamos, ¿cómo yo siendo cristiano a lo mejor voy a pasar esta situación que es injusta? Pero nuestro Señor todo lo que hace es con un propósito, y siempre decimos y creemos que Dios es un Dios justo y Él es quien hace la justicia por nosotros. Y los que quisieron, ¿cierto?, hacerle daño tuvieron consecuencias también. ¿Qué les pasó a ellos? Fueron echados al foso de los leones, y no solo ellos, sino que fue toda su familia, sus hijos y toda su familia fueron echados al foso de los leones, y dice su palabra que aún no llegaban, ¿cierto?, al fondo y ya habían sido devorados. Así que podemos nosotros ver de que Dios
es quien hace justicia por sus hijos. Y eso es importante tomarlo en cuenta, tomarlo para nosotros, llevarlo en nuestros corazones, de que las situaciones que podamos vivir, Dios es quien hace justicia. Él es nuestro abogado, Él nos defiende, Él está ahí y Él hará en su tiempo siempre en beneficio de sus hijos. Así que debemos anhelar, agradar a Dios. Ese debe ser siempre nuestro anhelo, agradar a nuestro Dios y con todo nuestro ser, porque Él es quien pelea, ¿cierto?, la batalla por cada uno de nosotros. Y Él es quien es también a favor de aquellos que le honran. Si nosotros honramos a nuestro Señor, dice que Él también nos honra y nos da ciertos privilegios. Así es que es importante siempre tener esta gratitud, un corazón al servicio de nuestro Señor, accionar nuestra fe, tener confianza, seguridad, que en medio de la prueba, de la adversidad, Dios da la victoria. Amén. Y estamos quizás terminando ya un año, aún quizá a lo mejor faltan respuestas de parte de nuestro Señor a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, pero hoy su palabra nos da ánimo, nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de andar en nuestro Señor, de andar en rectitud y veremos también nuestra respuesta, porque para Él, decíamos, no hay nada imposible. Él cerró la boca de los leones y Daniel, cierto, resultó ileso, ni un rasguño fue hallado en él. Así es que cuánto más hará Él por nosotros, que nos mira a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así es que una hermosa palabra que podamos meditar y que no veamos lejano esa respuesta, sino que podamos creer de que Dios hará real nuestra necesidad, le dará, ¿cierto?, lo que nosotros anhelemos. Nuestro Señor nos va a dar esa respuesta si le buscamos, si nos apartamos, si nos humillamos ante Él. Dice que Él está con aquellos que le honran. Así que esta ha sido la palabra del día de hoy. Le quiero invitar a agradecer por su mensaje, un mensaje que nos da esperanza, un mensaje que nos da aliento a nuestras vidas, a seguir confiando, a seguir creyendo y a no decaer, ¿cierto? Ya nos queda poco para finalizar este año y que sea en victoria para cada uno de nosotros.